Imagina un imperio tan vasto que dominaba desde las arenas de Egipto hasta las montañas de la India. Un reino donde un solo hombre podía decidir el destino de millones con apenas mover su cetro de oro. Este era el imperio persa, la superpotencia más grande que el mundo antiguo había conocido. Pero lo que hace a los persas verdaderamente fascinantes no es solo su poder militar o sus palacios de mármol y oro. Es que sin saberlo, cumplieron profecías escritas 100 años antes de su nacimiento. Un rey persa fue llamado por nombre en las escrituras antes de nacer, liberó al pueblo de Dios del cautiverio más cruel y financió la reconstrucción del templo en Jerusalén. Otro emperador persa salvó a los judíos de un genocidio planificado sin siquiera saber que su propia reina era judía. Los persas fueron más que conquistadores. Fueron instrumentos divinos que cambiaron el curso de la historia bíblica. Desde Babilonia hasta Jerusalén, desde esclavitud hasta libertad, hoy descubrirás quiénes fueron realmente los persas en la Biblia y por qué Dios los usó para cumplir sus propósitos eternos. Hace miles de años, en tierras lejanas del Oriente, vivía un pueblo que cambiaría para siempre el destino de Israel. Eran los persas, descendientes de tribus guerreras que habían llegado desde el norte hasta establecerse en una región montañosa y árida. Esta tierra se llamaba Persis, y de ahí tomarían su nombre. Mientras los israelitas sufrían como esclavos en Babilonia, lejos de su amada Jerusalén, los persas comenzaban a organizarse como una nación poderosa. Los persas no eran los dueños de sus propias tierras al principio. Vivían bajo el dominio de otro pueblo llamado los medos, quienes controlaban gran parte de la región. Los líderes persas servían como vasallos, obedeciendo las órdenes de los reyes medos. Pero entre estos vasallos había una familia especial, la dinastía aqueménida, de donde vendría un hombre extraordinario. Este hombre se llamaba Ciro, y su nombre ya había sido escrito en las profecías de Israel mucho antes de que él naciera. Nadie en Persia imaginaba que este pueblo de pastores y guerreros sería usado por el Dios de Israel para cumplir sus planes. Mientras los judíos lloraban junto a los ríos de Babilonia, recordando a Sión, los persas crecían en fuerza y número. La historia estaba a punto de dar un giro increíble. Más de 100 años antes de que Ciro naciera, el profeta Isaías escribió algo asombroso. Dios le mostró el nombre exacto del hombre que libertaría a su pueblo. En el capítulo 45, versículo 1, Isaías proclamó: «Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para subyugar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán». Esta profecía nombraba directamente a Ciro como el ungido de Dios, el libertador de Israel. Cuando Ciro subió al trono de Persia alrededor del año 559 a.C., era joven y ambicioso. Su primer gran desafío fue enfrentar a los medos, el pueblo que había dominado a los persas durante tanto tiempo. Con inteligencia militar y habilidad para la diplomacia, Ciro logró algo increíble. Unió a los persas y conquistó a los medos sin destruirlos. En lugar de tratarlos como enemigos vencidos, los hizo sus aliados. Esta forma diferente de conquistar haría de Ciro un rey único en la historia. Las victorias de Ciro se extendieron rápidamente. Conquistó el reino de Lidia y sus ricas ciudades. Cada territorio que caía bajo su poder era tratado con respeto. Ciro permitía que los pueblos conservaran sus costumbres y sus dioses. Esta estrategia lo hacía popular entre los conquistados, algo muy raro en aquellos tiempos violentos. Pero el mayor cumplimiento de la profecía aún estaba por venir. Ciro aún no sabía que Dios lo estaba preparando para liberar al pueblo judío. Babilonia era la ciudad más magnífica del mundo conocido. Sus murallas eran tan anchas que 2 carros podían correr lado a lado sobre ellas.
Los jardines colgantes maravillaban a todos los visitantes. El rey Nabonido y su hijo Belsasar gobernaban con orgullo, creyendo que nadie podría jamás conquistar su fortaleza. El río Éufrates atravesaba la ciudad, proveyendo agua abundante. Babilonia parecía invencible. Una noche del año 539 a.C., Belsasar organizó un gran banquete para 1000 de sus nobles. En medio de la fiesta, ordenó traer los vasos sagrados que su abuelo Nabucodonosor había robado del templo de Jerusalén. Bebieron vino en esos vasos santos, alabando a sus dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Fue entonces cuando sucedió algo aterrador. El libro de Daniel en el capítulo 5, versículo 5, describe: En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Las palabras escritas en la pared eran Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ninguno de los sabios de Babilonia pudo interpretarlas. Llamaron entonces a Daniel, el profeta judío que vivía en la ciudad. Daniel miró al rey y le dio el significado en el capítulo 5, versículos 26 al 28. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a medos y persas. Esa misma noche, mientras los babilonios festejaban, el ejército de Ciro ejecutaba un plan brillante. Los soldados persas desviaron las aguas del río Éufrates hacia un canal artificial. El nivel del agua bajó lo suficiente para que los soldados pudieran entrar por el lecho del río, que pasaba bajo las murallas de la ciudad. Entraron sin ser detectados. Las puertas internas de Babilonia estaban abiertas por la celebración. Tal como Isaías había profetizado, las puertas no se cerraron delante de Ciro. El capítulo 5 de Daniel termina en el versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. La profecía se había cumplido exactamente. Cuando Ciro tomó control de Babilonia, hizo algo que ningún conquistador había hecho antes. En lugar de esclavizar a los pueblos deportados, decidió liberarlos. Los historiadores dicen que Ciro era diferente a otros reyes. Respetaba las creencias de cada pueblo y permitía que regresaran a sus tierras. Pero con los judíos fue especial. Alguien le mostró las profecías de Isaías donde su nombre aparecía escrito. Ciro quedó impactado al ver que el Dios de los judíos lo había llamado por su nombre más de 100 años antes. En el año 538 a.C., apenas un año después de conquistar Babilonia, Ciro emitió un decreto extraordinario. El libro de Esdras lo registra en el capítulo 1, versículos 2 y 3. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Este decreto no solo permitía a los judíos regresar a su tierra, también autorizaba la reconstrucción del templo que Nabucodonosor había destruido 70 años antes. Pero Ciro fue más allá. Ordenó que los gastos de la reconstrucción fueran pagados del tesoro real. El capítulo 1 de Esdras continúa en el versículo 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ciro también devolvió los objetos sagrados que Nabucodonosor había robado del templo de Salomón. El capítulo 1 de Esdras detalla en los versículos 7 al 11 que el rey sacó los utensilios que habían estado guardados en el templo de sus dioses.
Entregó 5.400 objetos de oro y plata a Sesbazar, el príncipe de Judá, para que los llevara de regreso a Jerusalén. Estos objetos incluían tazones de oro, tazones de plata, cuchillos y copas que habían sido usados en el culto del templo original. Cuando el decreto de Ciro se anunció por todo el imperio, los judíos tuvieron que tomar una decisión difícil. Muchos habían nacido en Babilonia, nunca habían visto Jerusalén. Tenían casas, negocios y familias establecidas. El viaje a Judá era largo y peligroso, atravesando desiertos y montañas, pero miles decidieron regresar, movidos por el deseo de reconstruir la casa de Dios. El líder de este primer grupo fue Zorobabel, un descendiente directo del rey David. Con él iba también Josué, hijo de Josadac, quien sería el sumo sacerdote. El capítulo 2 de Esdras cuenta los números exactos. En el versículo 64 dice: toda la congregación junta era de 42.360. Además de estas personas libres, había 7.337 siervos y siervas y 200 cantores y cantoras que iban con ellos. El viaje desde Babilonia hasta Jerusalén cubría más de 1.400 kilómetros. Caminaron durante aproximadamente 4 meses, llevando consigo los utensilios sagrados del templo, sus pertenencias y provisiones. No todos los judíos regresaron. Muchos que habían prosperado en Babilonia decidieron quedarse, pero contribuyeron generosamente con oro, plata y animales para los que partían. Cuando finalmente llegaron a Jerusalén, el panorama era desolador. La ciudad que había sido la gloria de Israel estaba en ruinas. Las murallas estaban derribadas. El templo que había sido la maravilla de Salomón era solo un montón de piedras quemadas. Las casas estaban destruidas. Maleza y arbustos crecían por todas partes, pero a pesar de la destrucción, los que regresaron tenían esperanza. Sabían que Dios los había traído de vuelta para cumplir su promesa. Lo primero que hicieron al llegar fue construir un altar. Aunque el templo estaba destruido, necesitaban un lugar para ofrecer sacrificios a Dios. El capítulo 3 de Esdras explica en el versículo 2: entonces se levantó Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Celebraron la fiesta de los tabernáculos y comenzaron a ofrecer los sacrificios diarios. En el segundo año después de su llegada, empezaron a poner los cimientos del nuevo templo. Contrataron canteros y carpinteros. Compraron madera de cedro del Líbano, tal como había hecho Salomón para el primer templo. Cuando colocaron los cimientos, los sacerdotes se vistieron con sus vestiduras y tocaron trompetas. Los levitas con címbalos alababan a Jehová. El versículo 11 del capítulo 3 describe: y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Pero la celebración tuvo un momento agridulce. El versículo 12 continúa: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, vieron echar los cimientos de esta casa y lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Los jóvenes gritaban de gozo, pero los ancianos que recordaban la magnificencia del templo de Salomón lloraban al ver lo humilde de los nuevos cimientos. Pronto apareció la oposición. Los pueblos vecinos, especialmente los samaritanos, no querían que los judíos reconstruyeran el templo. Primero intentaron unirse al proyecto, pero Zorobabel los rechazó porque sus intenciones no eran puras. Entonces, como dice el capítulo 4, versículo 4,
Mas el pueblo de la tierra intimidaba al pueblo de Judá y lo atemorizaba para que no edificara. Contrataron consejeros para frustrar sus planes. Escribieron cartas al rey de Persia acusando a los judíos de estar reconstruyendo una ciudad rebelde. Estas acusaciones funcionaron. Un nuevo rey había subido al trono persa y cuando leyó las cartas de acusación ordenó que se detuviera la construcción. El capítulo 4, versículo 24 dice: «Cesó entonces la obra de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, y cesó hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia». Durante aproximadamente 15 años, los cimientos del templo quedaron abandonados. El pueblo se desanimó y comenzó a enfocarse solo en construir sus propias casas, olvidando la casa de Dios. Los años pasaron y el templo seguía sin construirse. Los judíos habían caído en la rutina, trabajaban en sus campos, mejoraban sus casas, se ocupaban de sus negocios. Pero el templo de Dios permanecía en ruinas. Fue entonces cuando Dios levantó a 2 profetas para sacudir al pueblo de su comodidad. El profeta Ageo fue el primero en hablar. En el segundo año del rey Darío, Ageo confrontó directamente al pueblo. El capítulo 1 de su libro, versículo 4, registra sus palabras. «Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta». Les mostró que su pobreza y frustración se debían a haber abandonado las prioridades de Dios. En el versículo 6 les dijo: «Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto». El mensaje era claro. Mientras el templo estuviera en ruinas, Dios no bendeciría su trabajo. Ageo les ordenó en el versículo 8: «Subid al monte, y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová». Las palabras del profeta tocaron el corazón del pueblo. Zorobabel el gobernador, Josué el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo obedecieron. Al mismo tiempo, Dios levantó al profeta Zacarías con mensajes de esperanza. Mientras Ageo confrontaba, Zacarías animaba. En el capítulo 1, versículo 16 de su libro, Dios promete: «Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén». Zacarías tuvo visiones de la gloria futura de Jerusalén y de la venida del Mesías. Estas profecías llenaron al pueblo de esperanza. El capítulo 5 de Esdras resume en el versículo 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. El versículo 2 continúa. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Esta vez nada los detendría. Cuando el trabajo comenzó de nuevo, los enemigos intentaron detenerlo otra vez. El gobernador de la región, llamado Tatnai, vino con otros oficiales y preguntó quién les había dado permiso para construir. Pero esta vez los judíos no se intimidaron. El capítulo 5 de Esdras, versículo 11, registra su respuesta. «Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel». Le explicaron a Tatnai sobre el decreto de Ciro. Tatnai escribió una carta al rey Darío, informándole de la situación y pidiendo que se buscara en los archivos si realmente existía tal decreto. El rey Darío ordenó una búsqueda exhaustiva.
El capítulo 6, versículo 2, cuenta: «Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro, dentro del cual estaba escrito así: Memoria». Habían encontrado el decreto original de Ciro ordenando la reconstrucción del templo. Darío no solo confirmó el decreto de Ciro, fue aún más generoso. El capítulo 6, versículos 8 al 10, registra su respuesta: «Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con los ancianos de estos judíos para reedificar esta casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados prontamente a estos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos». Además, Darío estableció una pena severa para cualquiera que intentara cambiar su decreto. El versículo 11 dice: «También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto sea arrancado un madero de su casa y sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto». Con este apoyo total del imperio persa, la construcción del templo avanzó sin interrupciones. Los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban bajo la profecía de Ageo y de Zacarías. El capítulo 6, versículo 14 explica: «Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron, pues, y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Finalmente, en el día 3 del mes de Adar, en el año 6 del reinado de Darío, el templo fue terminado. Habían pasado 70 años desde la destrucción del primer templo, exactamente como Jeremías había profetizado. El templo nuevo no tenía el oro ni la magnificencia del templo de Salomón, pero representaba algo más importante: la fidelidad de Dios cumpliendo su palabra de restaurar a su pueblo. Años después de la reconstrucción del templo, un nuevo rey subió al trono del imperio persa. Su nombre era Asuero, conocido en la historia como Jerjes I. Este rey gobernaba el imperio más grande que el mundo había visto hasta ese momento. El libro de Esther comienza en el capítulo 1, versículo 1, describiendo su poder. «Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Su imperio se extendía por 3 continentes, controlando tierras que hoy conocemos como India, Pakistán, Afganistán, Irán, Irak, Turquía, Egipto y partes de África. La capital de invierno del imperio era Susa, también llamada Susán, una ciudad magnífica ubicada en lo que hoy es Irán. El versículo 2 del primer capítulo continúa: «En aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino». Susa era una de las 4 capitales del imperio. Tenía palacios enormes con columnas de piedra, patios decorados con mosaicos de colores y jardines que maravillaban a todos los visitantes. Asuero era un hombre de temperamento fuerte y gustos extravagantes. Le encantaba mostrar su riqueza y poder. En el tercer año de su reinado, decidió organizar un banquete como nadie había visto antes. El capítulo 1, versículo 3, explica: «En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias». Este no fue un banquete común. Duró 180 días, es decir, 6 meses completos. Durante medio año, Asuero exhibió las riquezas de su glorioso reino y el brillo de su poderío. El versículo 4 dice:
para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Después de estos 6 meses, hizo otro banquete de 7 días para todo el pueblo que estaba en Susa, desde el mayor hasta el menor. El versículo 6 describe la decoración. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Las copas para beber eran de oro, cada una diferente, y el vino del rey era abundante. Todo esto mostraba el esplendor del imperio persa en su momento de mayor gloria. Durante el 7º día del banquete, cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino, Asuero tomó una decisión que cambiaría todo. El capítulo 1, versículos 10 y 11 cuenta: el 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bizta, Arbona, Bicta, Abacta, Setar y Carcas, los 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. El rey quería exhibir a su esposa ante todos los invitados embriagados como si fuera un trofeo. Pero la reina Vasti hizo algo inesperado. El versículo 12 dice: mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Vasti se negó a ser mostrada como un objeto ante los hombres borrachos. Su rechazo enfureció al rey, pero también lo puso en una situación difícil. Si no hacía nada, parecería débil ante todos sus nobles y gobernadores. Asuero consultó con sus sabios y consejeros sobre qué hacer. Uno de ellos, llamado Memucán, le advirtió que la desobediencia de Vasti podría tener consecuencias en todo el imperio. En los versículos 16 al 18 del capítulo 1, Memucán dijo: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Los consejeros tenían miedo de que todas las mujeres del imperio siguieran el ejemplo de Vasti y comenzaran a desobedecer a sus esposos. Por eso aconsejaron al rey que tomara una decisión drástica. El versículo 19 continúa: si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Además, ordenaron enviar cartas a todas las provincias del imperio, declarando que todo hombre debía ser señor en su casa. Así, por mantener su dignidad, Vasti perdió su corona, pero su salida abriría el camino para que una joven judía entrara en el palacio real. Después de que la ira del rey se calmó, comenzó a recordar a Vasti y lo que había decretado contra ella. Sus siervos vieron la oportunidad y le sugirieron algo. El capítulo 2, versículos 2 y 3, registra: y dijeron los criados del rey sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Vasti. La idea le gustó al rey, y ordenó que se hiciera.
En la ciudad de Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín llamado Mardoqueo. El versículo 5 del capítulo 2 lo describe. Había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Mardoqueo había sido deportado de Jerusalén junto con otros cautivos cuando Nabucodonosor conquistó la ciudad. Pero lo más importante es que Mardoqueo había criado a su prima huérfana. El versículo 7 continúa. Y había criado a Hadasa, es decir, Ester, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Hadasa era su nombre hebreo, pero era conocida por su nombre persa, Ester. Cuando el decreto del rey se proclamó, Ester fue llevada al palacio junto con muchas otras jóvenes. Desde el primer momento, Ester ganó el favor de todos. El versículo 9 dice, «Y la doncella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres». Hegai, el eunuco encargado de las mujeres, vio algo especial en Ester y le dio el mejor trato. Mardoqueo le había advertido a Ester que no revelara su nacionalidad. El versículo 10 explica, Ester no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Cada día, Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo estaba Ester y qué le sucedía. Las jóvenes pasaban por 12 meses de preparación antes de ver al rey. El versículo 12 detalla, y cuando llegaba a cada una de las doncellas su turno para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Después de este tiempo, cada joven pasaba una noche con el rey. Podían llevar consigo cualquier cosa que quisieran de la arena al palacio. Cuando llegó el turno de Ester, ella no pidió nada especial. El versículo 15 dice, cuando le llegó a Ester, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Ester el favor de todos los que la veían. Su belleza natural y su carácter humilde conquistaron el corazón de todos. El impacto de Ester en el rey fue inmediato. El versículo 17 del capítulo 2 explica, y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Basti. Esto sucedió en el mes 10, llamado Tebet, en el año 7 del reinado de Asuero. El rey hizo un gran banquete para todos sus príncipes y siervos, llamado el banquete de Ester, y proclamó un día de descanso en las provincias. Pero durante todo este tiempo, siguiendo las instrucciones de Mardoqueo, Ester no había revelado que era judía. Mardoqueo tenía la costumbre de sentarse a la puerta del rey. Este no era un lugar cualquiera. La puerta del palacio real era donde se reunían los funcionarios importantes y donde se conducían asuntos oficiales del reino. El capítulo 2, versículo 19, menciona, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Su posición le permitía ver y escuchar muchas cosas que sucedían en el palacio. Un día, mientras Mardoqueo estaba en su lugar habitual, escuchó algo alarmante. 2 de los eunucos del rey, que guardaban la puerta, estaban conspirando contra Asuero.
El versículo 21 del capítulo 2 cuenta: En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Estos hombres estaban planeando asesinar al rey. No sabemos exactamente por qué estaban enojados, pero su plan era matarlo. Mardoqueo no dudó ni un segundo. Inmediatamente informó a la reina Ester sobre la conspiración. El versículo 22 dice: Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Ester, y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Ester llevó la información al rey, dejando claro que había sido Mardoqueo quien descubrió el complot. La lealtad de Mardoqueo hacia el rey era genuina, aunque Asuero no sabía que Mardoqueo era judío ni que era pariente de la reina. Se investigó el asunto y se confirmó que la conspiración era real. El versículo 23 concluye: Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Bigtán y Teres fueron ejecutados por su traición. El incidente se registró oficialmente en las crónicas del reino, los libros donde se anotaban todos los acontecimientos importantes durante el reinado de cada rey. Pero hay algo extraño en esta historia. Aunque Mardoqueo salvó la vida del rey, en ese momento no recibió ningún reconocimiento ni recompensa. El libro simplemente dice que el hecho fue registrado. Nadie le agradeció, nadie lo honró, nadie le dio ningún premio. Parecía que su acto heroico había sido olvidado. Sin embargo, este registro aparentemente insignificante en las crónicas del rey se convertiría en algo crucial para la salvación de todo el pueblo judío. Después de estos acontecimientos, el rey Asuero decidió engrandecer a uno de sus funcionarios por encima de todos los demás. El capítulo 3, versículo 1, introduce a este personaje. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Amán fue elevado al puesto más alto del imperio, solo por debajo del rey mismo. Pero hay algo importante en su descripción. Era Agageo, descendiente de Agag. Agag había sido rey de los amalecitas, el pueblo que fue enemigo mortal de Israel desde los tiempos de Moisés. Cuando Israel salió de Egipto, los amalecitas los atacaron por la espalda, matando a los débiles y cansados. Por esto, Dios declaró guerra perpetua contra Amalec. El rey Saúl recibió la orden de destruir completamente a los amalecitas, pero perdonó a Agag, el rey. Samuel tuvo que matar personalmente a Agag. Ahora, siglos después, un descendiente de Agag había llegado al segundo puesto más poderoso del imperio persa. El rey ordenó que todos los siervos se arrodillaran ante Amán. El versículo 2 dice: y todos los siervos del rey que estaban a la puerta real se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Día tras día, Mardoqueo se negaba a inclinarse ante Amán. Los otros siervos le preguntaban por qué desobedecía la orden del rey. Finalmente, Mardoqueo les reveló la razón. El versículo 4 explica: aconteció que hablándole cada día de esta manera, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Mardoqueo era judío, y los judíos solo se inclinaban ante Dios. Además, él sabía quién era Amán, un descendiente de Agag, el enemigo ancestral de su pueblo. Cuando Amán descubrió que Mardoqueo era judío y que por eso se negaba a inclinarse, su ira no tuvo límites. El versículo 5 dice: y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira.
Pero para Amán, castigar solo a Mardoqueo no era suficiente. El versículo 6 continúa: pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. El odio ancestral entre amalecitas y judíos había resurgido. Amán decidió exterminar a todo el pueblo judío del imperio. Amán no actuó por impulso, planeó cuidadosamente el momento para ejecutar su plan malvado. El capítulo 3, versículo 7, explica: en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Amán echó suertes, llamadas Pur en persa, para determinar el día más favorable según la superstición para llevar a cabo el genocidio. La suerte cayó en el mes 12º, casi un año después. Con el día seleccionado, Amán se acercó al rey con una acusación calculada. Los versículos 8 y 9 registran sus palabras. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean ingresados en los tesoros del rey. Amán presentó a los judíos como un pueblo problemático y rebelde, ofreciendo además una enorme cantidad de dinero al tesoro real. Asuero, sin investigar si las acusaciones eran ciertas, tomó una decisión terrible. El versículo 10 dice: entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. El anillo del rey era su sello oficial. Con ese anillo, Amán podía emitir decretos en nombre del rey que no podían ser revocados. El versículo 11 continúa con las palabras del rey: y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parezca. Asuero le dio poder total sobre el destino de los judíos. Los escribas del rey fueron convocados inmediatamente. El versículo 12 detalla: entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, a los 13 días de dicho mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Los decretos fueron escritos en todos los idiomas del imperio y sellados con el anillo real. El contenido del decreto era espantoso. El versículo 13 explica: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. No habría excepciones. Todos los judíos, sin importar edad o género, serían asesinados en un solo día. Sus propiedades serían saqueadas. Era un plan de genocidio total. Los mensajeros salieron rápidamente, llevando los decretos a todas las provincias. El versículo 15 concluye el capítulo. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Mientras el rey y Amán bebían tranquilamente, celebrando su decreto, la ciudad estaba horrorizada. La gente común no entendía por qué se había ordenado matar a personas inocentes. Para los judíos que vivían en Susa y en todo el imperio, era el comienzo de la peor pesadilla.
Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que había sucedido, su dolor fue inconsolable. El capítulo 4, versículo 1, describe su reacción. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. El cilicio era una tela áspera que se usaba en señal de duelo extremo. Ceniza sobre la cabeza era símbolo de lamento profundo. Mardoqueo llegó hasta delante de la puerta del rey, pero no pudo entrar porque nadie vestido de cilicio podía pasar. La tragedia no era solo en Susa. El versículo 3 dice: y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos grande luto y ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. En las 127 provincias del imperio, los judíos lloraban y ayunaban. Sabían que estaban condenados a muerte y no podían hacer nada para defenderse según las leyes del imperio. Dentro del palacio, las criadas y eunucos de Ester le contaron sobre Mardoqueo. El versículo 4 explica: y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor, y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo, y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Ester se angustió al saber del estado de Mardoqueo. Le envió ropa normal para que se la pusiera, pero Mardoqueo rechazó el vestido. Él no estaba de luto por algo personal, sino por la sentencia de muerte sobre todo su pueblo. Ester llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey que había sido designado para servirle, y lo envió a averiguar qué le pasaba a Mardoqueo. El versículo 7 cuenta: y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Además, le dio a Hatac una copia del decreto de exterminio para que se lo mostrara a Ester. Le pidió que fuera ante el rey para suplicar por su pueblo. Cuando Ester recibió el mensaje, su respuesta reveló el peligro que enfrentaba. Los versículos 10 y 11 registran: entonces Ester dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. La ley persa era clara. Entrar ante el rey sin ser invitada significaba muerte inmediata, a menos que el rey extendiera su cetro de oro. Y Ester no había sido llamada en un mes. Mardoqueo recibió la respuesta de Ester y envió de vuelta un mensaje que cambiaría todo. Los versículos 13 y 14 contienen palabras que han resonado a través de la historia. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mardoqueo le hizo ver que su posición como reina no la salvaría. Si ella era judía, también moriría. Pero más importante, le recordó que tal vez Dios la había colocado como reina precisamente para este momento crítico. Las palabras de Mardoqueo penetraron el corazón de Ester. Ella entendió que había llegado su momento de decidir entre la seguridad y el deber, entre el silencio y el riesgo. Su respuesta mostró valentía y determinación. El capítulo 4, versículos 16 al 17, registra: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca.
Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Ester. Ester pidió un ayuno de 3 días y 3 noches. Esto no era un ayuno común, era un ayuno total, sin comida ni agua durante 72 horas. Este tipo de ayuno era extremadamente difícil y peligroso para el cuerpo, pero no era solo abstenerse de alimento, era un acto de completa dependencia de Dios, reconociendo que solo Él podía cambiar el corazón del rey y salvar al pueblo judío. Aunque el libro de Ester no menciona directamente el nombre de Dios, es claro que este ayuno era un clamor desesperado al Todopoderoso. En toda la ciudad de Susa, los judíos dejaron de comer y beber. Pasaron 3 días en oración intensa, rogando a Dios que salvara a su pueblo de la destrucción. Dentro del palacio, Ester y sus 7 doncellas hacían lo mismo. La joven reina, que había vivido en lujo y comodidad, ahora se negaba todo alimento, preparándose para arriesgar su vida. Cada hora que pasaba sin comer ni beber debilitaba su cuerpo, pero fortalecía su resolución. Al tercer día, Ester sabía que había llegado el momento de actuar. Se vistió con sus ropas reales, las más hermosas y elegantes que tenía. Aunque su cuerpo estaba debilitado por el ayuno, su espíritu estaba firme. Caminó hacia el patio interior del palacio, el lugar prohibido donde solo podían entrar los que el rey llamaba. Con cada paso sabía que podía estar caminando hacia su muerte. Si el rey no extendía su cetro, los guardias la ejecutarían inmediatamente por haber violado la ley. Pero Ester había tomado su decisión. Prefería morir intentando salvar a su pueblo que vivir en silencio mientras todos eran exterminados. Ester se paró en el patio interior del palacio frente a la sala del rey. Su corazón latía con fuerza después de 3 días de ayuno total. Había violado la ley persa al entrar sin ser llamada. En cualquier momento, los guardias podían arrestarla y ejecutarla por este crimen. El capítulo 5, versículo 1, describe el momento crítico. Aconteció que al tercer día se vistió Ester su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Cuando Asuero levantó la vista y vio a la reina de pie en el patio, algo extraordinario sucedió. El versículo 2 continúa: y cuando vio a la reina Ester, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Ester el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Ester y tocó la punta del cetro. El rey extendió su cetro de oro hacia ella. Ester estaba completamente a salvo. Podía acercarse sin ningún temor a morir. La primera parte del plan había funcionado perfectamente. El rey, sorprendido y curioso de verla después de 30 días sin ser llamada, le preguntó directamente qué necesitaba. El versículo 3 registra sus palabras generosas. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Ester, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Esta era una expresión común en la corte persa que significaba que el rey estaba dispuesto a darle casi cualquier cosa que pidiera. Pero Ester, con gran sabiduría estratégica, no reveló inmediatamente lo que realmente quería. Tenía un plan cuidadosamente elaborado en su mente. La respuesta de Ester fue simple pero intrigante. El versículo 4 dice: y Ester dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Ester invitó al rey y específicamente a Amán a un banquete privado e íntimo que había preparado. El rey aceptó con entusiasmo inmediatamente y ordenó que llamaran rápido a Amán para que no se perdiera el banquete. Fueron juntos al elaborado banquete que Ester había preparado con tanto detalle y cuidado. Durante el banquete, mientras bebían vino de las mejores reservas del reino, el rey volvió a preguntar a Ester cuál era realmente su petición. El versículo 6 registra su insistencia. Y dijo el rey a Ester en el banquete, mientras bebían vino:
¿Cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Pero Ester, demostrando paciencia y control excepcionales, todavía no reveló su verdadero deseo. Con astucia refinada, pospuso su petición una vez más para crear mayor suspense. En lugar de revelar finalmente su necesidad urgente, los invitó formalmente a un segundo banquete que celebraría al día siguiente. El versículo 8 explica su respuesta estratégicamente calculada. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán al banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Ester estaba hábilmente creando anticipación creciente y preparando el momento absolutamente perfecto para su revelación dramática que cambiaría todo. Amán salió ese día del palacio real lleno de inmensa alegría y orgullo desmedido. Se sentía supremamente honrado de ser el único invitado especial, junto al rey mismo, a los banquetes privados e íntimos de la hermosa reina. Pero su felicidad inflada duró muy poco tiempo. El versículo 9 cuenta el cambio abrupto. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Incluso en su momento de aparente mayor honor y éxito, la simple vista de Mardoqueo, sentado tranquilamente, arruinaba completamente su gozo inflado y su satisfacción personal. Cuando Amán llegó finalmente a su lujosa casa, después del primer banquete especial, reunió inmediatamente a su esposa Ceres y a todos sus amigos cercanos para presumir y contarles sobre todo su tremendo éxito. Se jactó extensamente de todo lo que poseía. El capítulo 5, versículos 11 y 12, registra sus palabras llenas de orgullo desmedido. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Ester a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Amán lo tenía absolutamente todo en apariencia: riqueza abundante, muchos hijos varones, el puesto político más alto del reino entero, y ahora el favor exclusivo y personal de la hermosa reina. Pero entonces su tono cambió dramática y completamente. El versículo 13 expresa su amargura profunda e irracional. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Un solo hombre humilde que simplemente se negaba a inclinarse ante él arruinaba completamente toda su felicidad, todo su éxito y toda su satisfacción personal. Su esposa Ceres y todos sus amigos presentes le dieron un consejo malvado y vengativo. El versículo 14 dice: y le dijo Ceres su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. 50 codos equivalían a aproximadamente 23 metros de altura, impresionante. Amán quería específicamente que absolutamente todos en la ciudad de Susa vieran claramente a Mardoqueo colgado públicamente. Mandó construir la horca gigante esa misma noche para poder ejecutar a Mardoqueo temprano por la mañana. Pero esa misma noche crucial, algo completamente extraordinario y providencial sucedió en el Palacio Real. El capítulo 6, versículo 1, comienza con un detalle aparentemente pequeño. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia.
El poderoso rey Asuero simplemente no podía dormir esa noche específica. Pidió que le trajeran y leyeran en voz alta las crónicas oficiales extensas del reino para intentar pasar el tiempo de insomnio. De absolutamente todos los registros históricos que podían leerle de muchos años completos de reinado, los siervos leyeron precisamente y providencialmente el pasaje específico sobre la peligrosa conspiración de asesinato que Mardoqueo había descubierto y denunciado años atrás. El versículo 2 continúa con el descubrimiento. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. El rey escuchó con creciente atención cómo Mardoqueo había salvado heroicamente su vida real años atrás, al descubrir y denunciar una conspiración mortal de asesinato. Inmediatamente el rey preguntó con interés genuino qué honor o recompensa se le había dado a Mardoqueo por este acto absolutamente heroico de lealtad. El versículo 3 registra la respuesta sorprendente y vergonzosa. Y dijeron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Absolutamente nada se le había dado, ninguna recompensa material, ningún reconocimiento público, ningún honor oficial por haber salvado la vida del emperador. Justo en ese preciso momento de la madrugada, Amán entró sigilosamente al patio exterior del Palacio Real. Venía muy temprano en la mañana con un propósito específico: pedirle al rey permiso oficial para colgar públicamente a Mardoqueo en la altísima horca que había mandado construir durante la noche. El rey, al escuchar que alguien estaba en el patio a esas horas inusuales, preguntó con curiosidad quién podía ser. Los siervos le informaron que era Amán. El versículo 4 dice claramente: y el rey dijo, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablar al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. El rey ordenó inmediatamente que lo hicieran pasar a su presencia sin demora. Lo que sucedió a continuación fue una ironía absolutamente extraordinaria que cambiaría radicalmente todo. El rey, pensando intensamente en cómo recompensar apropiadamente a Mardoqueo por su lealtad pasada, le preguntó directamente a Amán en el versículo 6, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Amán, completamente lleno de orgullo inflado y absolutamente seguro de sí mismo, pensó inmediatamente para sus adentros con vanidad: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Totalmente convencido de que el rey quería honrarlo específicamente a él mismo, Amán sugirió con entusiasmo la ceremonia pública más extravagante, elaborada y visible que pudo imaginar en su mente orgullosa. Los versículos 7 al 9 registran su respuesta detallada y extravagante. Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Amán imaginó vívidamente que sería él quien recibiría este honor público espectacular y memorable, vestido con las propias ropas reales del emperador mismo, montado en el caballo personal del rey. La respuesta del rey fue absolutamente devastadora y humillante para Amán. El versículo 10 dice con autoridad: entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Amán quedó completamente paralizado, atónito y horrorizado.
Él, el segundo hombre más poderoso de todo el vasto imperio, tendría que honrar públicamente y personalmente al hombre judío que más odiaba y despreciaba en todo el mundo conocido. No tuvo absolutamente ninguna opción más que obedecer la orden real. Amán tomó con manos temblorosas el vestido real y el caballo del rey, vistió humillantemente a Mardoqueo con las elegantes ropas reales y lo paseó ceremoniosamente por toda la plaza principal de la ciudad, montado majestuosamente en el caballo real. El versículo 11 continúa describiendo la escena. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Cada palabra exacta que Amán se veía forzado a gritar públicamente en las calles concurridas era como un cuchillo afilado en su orgullo profundamente herido. Absolutamente todos los habitantes de Susa vieron el espectáculo memorable. El poderoso Amán caminando humillado delante del caballo, honrando ceremoniosamente al judío humilde que se negaba firmemente a inclinarse ante él. Después de esta humillación pública total e inolvidable, Mardoqueo regresó tranquila y calmadamente a su lugar habitual en la puerta del rey, como si absolutamente nada extraordinario hubiera pasado. Pero Amán corrió desesperadamente a su casa, completamente destrozado emocional y psicológicamente. El versículo 12 describe vívidamente su estado lamentable y destruido. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Llegó corriendo a su casa con la cabeza completamente cubierta, que era la señal cultural tradicional de vergüenza profunda, derrota total y luto extremo. Contó con voz quebrada a su esposa Ceres y a todos sus amigos reunidos todo lo terriblemente humillante que le había sucedido esa mañana horrible. Esta vez, su esposa y sus consejeros sabios le dijeron algo muy diferente y genuinamente aterrador. El versículo 13 registra sus palabras proféticas y ominosas. Contó luego Amán a Ceres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Ceres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Ellos reconocieron sabiamente que si Mardoqueo era verdaderamente judío, Amán definitivamente no podría derrotarlo, porque el Dios de Israel protegía sobrenaturalmente a ese pueblo escogido. Mientras todavía estaban hablando estas palabras proféticas serias, llegaron apresuradamente los eunucos oficiales del rey para llevar urgentemente a Amán al segundo banquete importante de la reina Ester. Amán llegó al segundo banquete real completamente confundido, profundamente humillado y genuinamente aterrado por todo lo que había sucedido esa terrible mañana. Se sentó nerviosamente con el rey para comer y beber con la hermosa reina Ester, pero su mente estaba tremendamente turbada y preocupada. Durante el transcurso del banquete, mientras bebían vino de las mejores reservas, el rey volvió a hacer exactamente la misma pregunta persistente que había hecho el día anterior. El capítulo 7, versículo 2, registra sus palabras. Y en el segundo día, mientras bebían vino en el banquete, dijo el rey a Ester: ¿cuál es tu petición, reina Ester, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Esta vez decisiva, Ester finalmente no esperó más tiempo. Había llegado el momento absolutamente perfecto y crucial para revelar completamente todo. Los versículos 3 y 4 contienen sus palabras poderosas y emotivas. Entonces la reina Ester respondió y dijo: «Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda.
porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. El poderoso rey quedó completamente atónito, sorprendido y horrorizado. Su amada reina, la mujer hermosa que había elegido cuidadosamente entre miles de candidatas, estaba en peligro mortal inminente de muerte. Alguien poderoso había planeado malvadamente destruirla a ella y a todo su pueblo entero. El versículo 5 muestra su reacción inmediata e intensa. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Ester: ¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? El rey quería saber inmediatamente y con urgencia quién se había atrevido tan osadamente a amenazar directamente a la reina de todo el imperio persa. La respuesta de Ester fue directa, clara, inequívoca y absolutamente contundente. El versículo 6 dice dramáticamente: Ester dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. En un solo instante decisivo, absolutamente todo cambió radicalmente y dramáticamente. Amán, que apenas momentos antes estaba cenando aparentemente tranquilo con el rey y la reina, ahora era señalado públicamente y directamente como el enemigo mortal del Estado. Su rostro palideció completamente. El terror absoluto, el pánico total se apoderó violentamente de él al comprender instantáneamente que estaba completamente condenado sin ninguna esperanza. El rey se levantó violentamente enfurecido del banquete y salió apresuradamente al jardín extenso del palacio para intentar calmarse y pensar con mayor claridad. El versículo 7 explica la situación. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Amán sabía perfecta y absolutamente que estaba condenado irrevocablemente a muerte inmediata. En total y completa desesperación, se quedó solo en el salón para rogar desesperadamente a Ester que intercediera misericordiosamente por su vida ante el rey furioso. Cuando el rey regresó del jardín, después de unos minutos de reflexión, vio una escena que empeoró dramática y exponencialmente toda la situación ya terrible. El versículo 8 describe el momento absolutamente fatal. Después, el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Amán se había lanzado completamente desesperado sobre el diván donde estaba recostada cómodamente Ester para suplicar misericordia. Pero el rey, en su estado intenso de furia ciega, lo interpretó inmediatamente como un ataque físico directo o intento de violación contra la reina sagrada. Inmediatamente, los guardias leales del palacio cubrieron rápidamente el rostro de Amán con un velo oscuro, que era la señal tradicional persa de una sentencia de muerte inminente, inmediata e irrevocable. En ese preciso momento crítico, uno de los eunucos fieles que servían lealmente al rey habló con información absolutamente crucial. El versículo 9 registra: y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el que había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. La horca gigante que Amán había mandado construir apenas la noche anterior, con 23 metros impresionantes de altura, específicamente para colgar públicamente a Mardoqueo, ahora se convertiría irónicamente en su propia tumba horrible y en el instrumento preciso de su propia destrucción humillante.
El capítulo 7 termina en el versículo 10 con justicia poética absolutamente perfecta. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. La justicia divina perfecta había actuado de manera absolutamente impecable. El hombre malvado, que planeó cuidadosamente el genocidio horrible de un pueblo entero inocente, murió exactamente en el mismo instrumento específico de muerte que había preparado personalmente con sus propias manos para ejecutar a un hombre completamente inocente y justo. Ese mismo día histórico, inmediatamente después de la ejecución rápida y merecida de Amán, el rey Asuero tomó otra decisión importante para honrar apropiadamente a la reina Esther. El capítulo 8, versículo 1 cuenta: el mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Esther finalmente reveló públicamente y oficialmente que Mardoqueo era su primo cercano y su padre adoptivo amoroso, que la había criado fielmente desde niña huérfana. Toda la riqueza abundante, las propiedades extensas y las posesiones valiosas de Amán fueron transferidas inmediata y legalmente a Esther como compensación justa. El rey actuó con rapidez decisiva para honrar apropiadamente a Mardoqueo por su lealtad. El versículo 2 dice: y se quitó el rey el anillo que recobró de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. El mismo anillo real poderoso que había sido usado para sellar el decreto mortal de muerte contra todos los judíos inocentes, ahora estaba en las manos de un judío fiel y justo. Mardoqueo fue elevado instantánea y oficialmente al puesto alto que antes ocupaba Amán, convirtiéndose así en el segundo hombre más poderoso de absolutamente todo el vasto imperio persa. Pero el peligro mortal no había terminado todavía completamente. Aunque Amán estaba muerto y su familia destruida, su decreto malvado seguía completamente vigente y activo. Las leyes persas, que eran selladas oficialmente con el anillo del rey, eran absolutamente irrevocables según la constitución rígida del imperio. Todos los judíos del imperio todavía estaban legalmente condenados a morir violentamente en el mes de Adar. Esther tuvo que actuar una vez más con gran valentía. Los versículos 3 y 4 describen su súplica desesperada y emotiva. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Una vez más, exactamente como antes, el rey extendió misericordiosamente su cetro de oro hacia Esther, permitiéndole hablar libremente y presentar su petición urgente. Esther rogó fervientemente al rey que revocara de alguna manera las cartas mortales. Los versículos 5 y 6 registran, y dijo: si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si la cosa es recta delante del rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? El rey enfrentaba un serio problema legal. El versículo 8 explica la solución. Escribid, pues, vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo real. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo real no puede ser revocado. El rey autorizó a Esther y Mardoqueo a escribir un nuevo decreto que contrarrestara el primero. Mardoqueo llamó a los escribas. El versículo 9 detalla:
Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Siván, a los 23 días de ese mes. Y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias, que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Los versículos 11 y 12 explican: en ellas el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Los judíos podían defenderse. El versículo 16 resume: y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. El versículo 17 añade: y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Llegó el día 13 de Adar, el capítulo 9, versículo 1, en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. El versículo 2. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. En Susa mataron 500 hombres y a los 10 hijos de Amán. El versículo 10. Pero no tocaron sus bienes. En las provincias, el versículo 16. Mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. El versículo 22 explica la fiesta, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno. Se llamó Purim. Décadas después, Esdras vivía en Babilonia. El capítulo 7, versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés. El versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Artajerjes emitió un decreto. Los versículos 12 y 13. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Por mí es dado decreto que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. El versículo 15. Y para que lleves la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel. El versículo 24. Ninguno pueda imponerles tributo, impuesto y rentas. El rey proveyó todo generosamente. 13 años después, Nehemías era copero del rey. El capítulo 1, versículo 3. El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado. El versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré. El rey notó su tristeza. El capítulo 2, versículo 5. Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. El rey le dio cartas y madera. Nehemías llegó y organizó la reconstrucción. El capítulo 6, versículo 15. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días.
El versículo 16, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Los persas liberaron al pueblo, financiaron el templo y protegieron Jerusalén. Ciro fue llamado ungido en Isaías. Sin los persas no habría templo para Jesús. Sin Nehemías, Jerusalén no habría sobrevivido. Sin Artajerjes, el pueblo habría perdido su identidad. Esther mostró que Dios trabajaba detrás de escenas. Desde Ciro hasta Artajerjes, los persas cumplieron profecías, restauraron la adoración, protegieron al pueblo del genocidio y mantuvieron viva la línea mesiánica. El legado persa es claro. Dios usa cualquier reino para cumplir sus propósitos eternos y proteger a su pueblo. Si esta historia del pueblo persa en la Biblia te ha impactado y te ha ayudado a comprender mejor los planes de Dios en la historia, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos sobre las grandes historias bíblicas. Comparte este video con tus amigos, familiares y hermanos en la fe para que ellos también puedan conocer cómo Dios usó al imperio persa para preservar a su pueblo y preparar el camino para la venida de Cristo. Tu compartir puede llevar este mensaje de esperanza y soberanía divina a muchas más personas que necesitan conocer estas verdades poderosas. Recuerda, si Dios usó a reyes paganos para cumplir sus propósitos, imagina lo que puede hacer en tu vida cuando le entregas completamente tu corazón. Nos vemos en el próximo video con más historias fascinantes de la Biblia. Que Dios te bendiga abundantemente.